Buen día, mi nombre es Ana Lucía Ortiz. Yo soy facilitadora de un curso de milagros. En esta oportunidad les voy a explicar la metafísica del curso de milagros. Lo que les voy a explicar es un pequeño resumen de los 31 capítulos que el curso expone en lo que respecta a cómo se dio el momento de la separación de Dios. Es necesario que tengan una idea de la metafísica del curso, pues esto es la base para que entiendan muchos de los conceptos del curso. De todas maneras, mientras que les voy explicando los 31 capítulos del libro, poco a poco van entendiendo lo que este camino espiritual quiere que nosotros desarrollemos. Comencemos con este viaje metafísico del curso. Antes que nada, se necesita que abramos un poco la mente, porque esta supuesta realidad física no es nuestro verdadero hogar, es el espiritual. Y con ello quiero decir que somos mentes, no cuerpos. Entonces, es necesario que nos hagamos estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué es este mundo? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Por qué manifestamos un mundo hostil? ¿Qué es la realidad? Es decir, nuestro verdadero hogar. El curso de milagros siempre nos está recordando que somos una extensión de la divinidad. Tu esencia es divina y tú creas y manifiestas acordes a tu sistema de pensamiento. Entonces, ¿por qué manifestamos un mundo hostil en el que el jefe nos maltrata, en el que no tengo dinero, en el que pasan cosas malas? ¿Por qué si la voluntad de Dios para nosotros es nuestra perfecta felicidad? La voluntad de Dios para nosotros es que nos percibamos como ilimitados, que manifestemos abundancia en todas las áreas, porque eso es lo que somos realmente. Nosotros somos un canal del amor. Somos una extensión de Dios y nuestro estado natural es la abundancia. Nuestro estado natural es el amor. Nuestro estado natural no tiene nada que ver con que nos experimentemos en este mundo ilusorio y caótico. El amor de Dios es tan perfecto que no interfiere para nada en nuestras decisiones, porque como unos niños traviesos, nosotros decidimos separarnos. Pero tú tienes todo el poder del cielo para hacer con esta ilusión lo que tú quieras. Porque en realidad tú no eres un ego sobreviviendo y amenazado por las cosas que ocurren en el plano físico. Entonces, un curso de milagros es esa herramienta que vamos a a desprogramarnos de este sistema de creencias basado en el miedo y vamos a restaurar nuestro sistema de creencia original basado en el amor. Entonces, nos preguntamos, ¿qué ha pasado para que nosotros desconozcamos todo eso del cielo y ahora nos estemos experimentando en un mundo físico donde nos percibimos carentes de todo? Entonces, les voy a explicar el nivel uno, que fue cuando negamos a Dios e inventamos el ego. Todo empieza con la idea loca de querer usurpar el poder de Dios, es decir, la creencia que podemos cambiar lo que Dios creó y convertirnos en nuestros propios creadores. Dios, claro, niega dicha petición porque es lo único que somos, diferentes de Dios, es lo único. Dios nos crea, pero nosotros no lo podemos crear a Él. Queremos ser nuestros propios creadores, jugar a crear a nuestro Padre. Por eso lo negamos. Le dimos la espalda, nos rebelamos, como si fuéramos niños adolescentes, jugamos a reemplazar a Dios. Pero para poder jugar tuvimos que negarlo, contradecirlo.
Pero, ¿eso será que puede ser posible? La única forma que es posible es que caigamos en un sueño y que Dios no sepa lo que estamos soñando. Y en el sueño sí podemos jugar a ser nuestros propios creadores. En el sueño perdimos la identidad de ser hijos de Dios. En el sueño podemos crear a nuestro propio padre, que es el famoso ego, un sistema de pensamientos que en este momento es el que nos rige la vida. Ese es el primer nivel. Primero, la idea de usurpar el poder de Dios, caer en el sueño e inventar el ego, un sistema de pensamientos basado en la supervivencia. Entonces, repasemos estos pasos de cómo se dio la separación de Dios. Primero, surgió la idea loca de separación, es decir, usurpar el poder de Dios. Segundo, el Padre no autoriza dicha petición, entonces tenemos que negar la voluntad de Dios. Tercero, al negar nuestra identidad como hijos de Dios, caemos en un sueño, en una alucinación. Y cuarto, tuvimos que sustituir la identidad como hijos de Dios por otra que el sistema de pensamiento de supervivencia del ego. Por esa tuvimos que sustituirlo. Entonces, ¿qué pasa? La identidad ego, perdón, la identidad ego es un sistema de pensamiento que tiene tres situaciones que no puede abarcar. Entonces, una, el ego tiene pensamientos efímeros, ilusorios, que se deben reafirmar constantemente. Segundo, sensación de vacío por la culpa inconsciente de haber usurpado el poder de Dios. Y tercero, la mente queda dividida entre el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y el sistema de pensamiento del ego. Esto crea un gran conflicto, ¿no? Entonces, vamos a explicar estas tres situaciones que deja la separación. Primero, el sistema de pensamiento del ego, basado en la supervivencia, está hecho de pensamientos falsos, ilusorios, distorsionados, fútiles. Entonces necesita reafirmarse constantemente. Les voy a poner un ejemplo. Todos los problemas que vivimos en las relaciones tienen sus raíces en una cuestión de identidad. ¿Quién soy? Y para saber yo quién soy, tengo que compararme con otro, que es distinto. Y en esa diferencia yo me reafirmo. Todo consiste en que yo sea único y diferente al resto. En esto consiste en lo que el curso define como especialismo. Segundo, el ego no llena la sensación de vacío, de escasez, de insuficiencia, de incertidumbre que nos dejó la separación. Es la famosa culpa inconsciente que nos deja estar separados de Dios. Y es que cuando quisimos jugar ser creadores y darle la espalda a Dios, le juramos al ego no volver a necesitar a Dios. Entonces existe ese temor de que Dios nos castigue por la decisión tomada. Es ese sentimiento de tristeza, de abandono, que experimentamos en algún momento de nuestra vida. Tercero, la mente queda dividida entre el bien y el mal, entre el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Aunque eres un solo ser, te percibes a ti mismo como si fueras dos, bueno y malo, lleno de amor y lleno de odio. Esa sensación de estar dividido en dos estados opuestos da lugar a un constante y agudo conflicto. Bueno, pero entonces ahora vamos al nivel 2. Para solucionar estos tres problemas que les acabo de mencionar o situaciones, el ego tiene cuatro soluciones muy poderosas que le dan resultado. Entonces, dice así, primero, el ego inventa el universo, el mundo,
Segundo, el ego inventa el cuerpo físico y psicológico. Tercero, el ego inventa el mecanismo de defensa de proyección, es decir, el ataque contra otras personas. Cuarto, el ego fabrica el velo del olvido. Entonces, les voy a explicar cada una. La primera, como el Hijo de Dios inventó al ego, por haberlo inventado, pues es fiel a él. Y es lógico, el Hijo de Dios, es decir, la pequeña parte del Hijo de Dios que se separó, le da todo el poder al ego y se identifica con él. Entonces el ego muy magistralmente le dice al Hijo de Dios, vamos a fabricar un universo donde te vas a esconder. Y eso es lo que se conoce como el Big Bang. Segunda solución. El ego en el intento de salvar al Hijo de Dios de la situación en que se encuentra, entonces también fabrica el cuerpo físico y psicológico. Entonces la pequeña parte del Hijo de Dios se fragmenta en varios cuerpos. Y aquí es donde hablamos del cuerpo astral, del cuerpo etéreo, bajo astral, bueno, todos esos conceptos. Entonces, el cuerpo físico, que es el nivel más bajo, más denso, o sea, como veníamos diciendo, se inventa el cuerpo físico y psicológico para que ese vacío o la culpa inconsciente ahora no esté en él, sino que esté repartido en varios fragmentos que somos nosotros. El curso lo llama la filiación o hermanos. Mire toda la división que se ha hecho. Por eso nosotros tenemos pensamientos distorsionados. Nos hemos dividido hasta tal punto que hemos perdido la noción de nuestra verdadera realidad. Y todo esto para supuestamente salvarnos de Dios. Bueno, la tercera solución también inventa la famosa proyección, que es un mecanismo de ataque. Es como forma de compensar ese sentimiento de culpa inconsciente, de justificarlo, de alivianarlo. O sea, tengo que liberar el dolor que está en mí y entregárselo a otro. La única forma es inventar un mecanismo que compense ese dolor, es decir, que en vez de yo sentirme escaso, insuficiente, en conflicto, yo lo veo afuera de mí. Veo a todos como mis enemigos, diferentes de mí. Es que Ana Lucía sí es una persona especial y sin nada de conflictos, sino que los otros son los que me quieren hacer la vida imposible. Que ellos son los que están en conflicto, que ellos son los que me están atacando. Y si no son ellos, es mi propio cuerpo. Entonces me enfermo para decirle a Dios, si ves, estoy sufriendo, no puedes atacarme. Pero ojo, si ellos me atacan o si yo mismo me ataco, tengo que defenderme. Y así es como reafirmo mi identidad. Porque si me quedara callado, si no hago nada, ellos o mi propio cuerpo son los que van a ganar. Entonces, en realidad, van a saber quién soy. Es decir, el que mataba a Dios. Bueno, y como última solución, entre más se divide el Hijo de Dios, más se olvida del Padre. Porque si ustedes han visto, entre estas situaciones y las soluciones surgen más divisiones y más olvido. El ego deja, como la famosa que dice, el velo del olvido en cada división. Y la premisa del ego es busca pero no halles. ¿Qué es esto? El famoso inconsciente, la oscuridad, ocultar la mente. El ego cada rato nos está recordando cuando interactuamos con las personas o cuando tenemos situaciones del día a día, que los problemas están en lo externo. Es que el virus, es que la política, es que el dinero, es que el sexo, y así nos mantiene entretenidos para no buscar donde realmente es, que es la mente. Por eso tenemos que reafirmar que somos cuerpos. Reafirmarme significa que yo soy Ana Lucía, soy facilitadora de un curso de milagros.
soy buena persona, porque estudio el curso de milagros y que nadie lo ponga en entredicho, porque cada que me cuestionan, creo que me están atacando. Todo lo que les acabo de explicar ocurre en el nivel 2, el mundo de los cuerpos físicos y psicológicos. Entonces, ahora el ego necesita usar otros mecanismos con el nacimiento de los cuerpos. Cuando estamos en el mundo de los cuerpos, en el nacimiento de los cuerpos, el ego crea un mecanismo de supervivencia y de culpa inconsciente. También inventa el concepto del yo. El sistema de creencias, y tercero, el sistema de creencias y se fabrica un bucle interminable. Pero cuarta, la solución es el Espíritu Santo en nuestras mentes, otro sistema de pensamiento que es de Dios. Vamos a explicar esto. ¿Qué significará el mecanismo de supervivencia? Lo que pasa es que cuando nacemos, tenemos un mecanismo instalado de supervivencia. Por eso los bebés saben que tienen que llorar, que necesitan alimento. Pero ¿qué pasa con ese mecanismo? Que también conlleva la culpa inconsciente de lo que hemos estado hablando. Entonces, venimos a este mundo es a reafirmar ese ataque, porque sin el ataque no hay ego. Si no hay ego, no hay sustitución de identidad. Y si no hay sustitución de identidad, no puedo ser especial, no puedo cumplir mis deseos. Y Dios vendría a castigarme. El ataque conlleva victimismo, limitación, insuficiencia, porque es una defensa contra ese vacío de habernos separado de Dios. Después el ego inventa el concepto del yo. Entonces venimos al mundo con ese chip instalado, vamos desarrollando a medida que interactuamos con nuestros padres, nuestras figuras de autoridad. Entonces, el concepto del yo es un papel que es muy importante. Es un papel que los demás juegan sobre nosotros y es la idea que tenemos acerca de nosotros. Todas esas creencias que llegan del exterior, del ambiente familiar, del colegio, del primer amor, los amigos, la sociedad, los traumas, los vamos automatizando, los vamos volviendo inconscientes. ¿Para qué? Para que tú no tengas que encargarte de mantenerlo presente todo el tiempo. Por ejemplo, una vez que tú aprendes a manejar un carro, ¿qué ocurre? Que lo integra, ¿no es cierto? Y tu mente entonces está libre para aprender otras cosas. Y cuando ya está programado, consiste únicamente en que lo repitas y no tienes que preocuparte por repetirlo. Así es el funcionamiento de la mente ego. El concepto del yo también se encuentra un sistema de creencia que hemos integrado desde nuestra infancia. Así que esta idea del ego es ahora en lo que centramos todo nuestro esfuerzo por sobrevivir. Tus respuestas al entorno están basadas en un sistema de creencias. ¿A qué me dedico? ¿Qué tipo de trabajo tengo? ¿El tipo de economía? Cada pequeño aspecto, cada cosa de nuestra vida cotidiana tiene que ver con el ego, con esa idea, con ese sistema de creencias automático, pero de una forma absoluta y contundente. Si en tu mente está la idea de que tú no mereces, por ejemplo, no tener dinero, y esa idea puede haber llegado de diferentes formas, no lo vas a tener, porque va en contra de esa creencia. Por ejemplo, si tus padres no han tenido nunca dinero y tú has nacido y te has criado en ese símbolo, en ese ambiente, ya tienes una referencia acerca de lo que eres y de lo que mereces. No importa que no te hayan dicho nada acerca del dinero en tu vida, pero con el ejemplo que te han dado, con la forma de vida, con el entorno, ya has aprendido quién eres y eres una persona sin recursos. Punto.
¿Qué pasa entonces cuando llega una experiencia que te da más de lo que tu mente está dispuesta a aceptar? Porque se siente confrontada, ¿no? Que lo vas a rechazar. Y esto es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Si la experiencia que yo vivo sobrepasa mi capacidad de aceptación de lo que soy yo, la voy a rechazar. Aunque en la superficie de la conciencia me cuente que es deseable. Por ejemplo, si yo soy una mujer y mi madre ha estado conmigo sola porque se divorció o por el padre la abandonó, ¿qué pasa? ¿Cuál es la referencia? Que yo vengo de una familia de una mujer sola. Esa es mi identidad. ¿Quién es mi referencia? Una mujer, mi madre. ¿Cómo ha vivido mi madre sola? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer para ser fiel a ese patrón familiar? Repetir la misma experiencia. Porque si yo tengo pareja, estoy siendo infiel al paradigma familiar. La conciencia nos dice, yo quiero un mejor trabajo, yo quisiera tener una buena pareja, pero la experiencia te está mostrando una cosa distinta. En realidad lo que te está hablando es el famoso inconsciente. La experiencia es como ese espejo de tu mente inconsciente. Es decir, tus respuestas al entorno están basadas en un sistema de creencias y este determina qué debe ser o no lo correcto en función de una idea que has fabricado sobre ti y que tienes que proteger de alguna manera. Y eso es lo que prácticamente necesita el ego, ¿no? Que seamos diferentes a todos, que nuestras vidas sean un conflicto, un bucle interminable, ¿no? De nunca acabar. Y que nos mantengamos en un círculo vicioso para alimentar esa culpa, esas defensas, ¿no? Lo que es el cuerpo, la enfermedad, el ataque, la proyección, la inconsciencia, todo eso protegen la culpa de nuestra conciencia, pero en realidad mantienen su existencia. Es decir, yo proyecto, después se devuelve a mí como una percepción y vuelvo y proyecto. Nunca se termina ese ciclo. Y así es el ego, ¿no? Nos mantiene entretenidos. Cuando somos conscientes de que este sistema de creencias está gobernando tu vida, allí es donde actúa el Espíritu Santo. Porque si tú te identificas cuál es la base equivocada que tienes, el Espíritu Santo llega a corregir los errores que hay en tu percepción mediante el perdón. Bueno, yo sé que son muchos conceptos, que son muchas cosas, pero pues esto es lo que yo resumí, es muy pequeño, pero en este video lo que quise fue como darles algunos conceptos de la separación de Dios, cómo ocurrió. Porque ya en el próximo capítulo, que es el significado de los milagros, vamos a hablar del subcapítulo 1, los principios de los milagros. Entonces, cada que pues yo les explique cada capítulo y cada subcapítulo, tendremos como ya más entendimiento acerca de estos conceptos. Muchas gracias por el tiempo, les deseo un feliz día y quiero que nos quedemos con esta frase. La paz de Dios refulge en ti ahora y desde tu corazón se extiende por todo el mundo. Que haya mucha paz en sus corazones. Muchas gracias. Feliz día.